básicos. Y la clase que viene veríamos los algoritmos más avanzados, que es Bagging, Boosting, que son métodos de ensamble. Y ya nos metemos con temas de redes neuronales, perceptrón, redes neuronales y si da el tiempo, uno que es no supervisado. Y de vuelta, si no les dejaré el material para que lo miren. De lo que vimos o de lo que me comentó Luis que estuvieron viendo, bueno, como la división de Machine Learning entre supervisado, donde yo tengo el target, variable objetivo, respuesta de mi modelo sobre un conjunto de entrenamiento y quiero que mi modelo aprenda sobre ese conjunto de entrenamiento para poder clasificar o predecir nuevos casos. Ese aprendizaje supervisado se divide en clasificación, que es cuando tengo clases con las cuales yo quiero clasificar, o regresión cuando tengo una respuesta numérica lineal continua. Y bueno, no supervisado cuando yo agrupo un conjunto de datos sin contar con una clase. No sé si alguno... Ahí está, buenísimo. Y bueno, lo que vimos de Reinformal Learning al principio. ¿Quiere contarme alguien, a ver, los conceptos que vieron de underfitting, overfitting y, bueno, y un ajuste apropiado? No sé si alguno quiere contar. Sí, Creo que lo que entendí es que sí. underfitting era cuando era demasiado simple lo que es la función, ¿sí? O sea, dependiendo cuántas variables tenías, te hacía un gráfico. Ahí en ese caso podemos ver que es una lineal. Es como que le estaría faltando más información para poder encajar bien en todas las soluciones. Overfitting era cuando se los aprendía de memoria, por así decirlo, las respuestas, y cuando quería hacer una respuesta totalmente de cero, de algo por fuera, es como que alucinaba o algo así, usábamos un término como ese. Sí, ahí está. No sé si es el término, pero está muy bien la respuesta. Sí, underfitting es que yo tengo un modelo demasiado simple. Los modelos, al representar el conocimiento, tienen un poder expresivo determinado por su naturaleza de cómo se diseñan las soluciones. Hay un espacio de soluciones la cual recorren los modelos y con la estructura que tienen pueden llegar a resolver determinados problemas. Si es en este caso que dice underfitting, si es una regresión lineal, obviamente lo único que puede hacer es trazar una línea y no va a poder discriminar demasiado bien algunos de los elementos que le quedan por debajo de la línea que se ven ahí, que son círculos, y por arriba, que son cruces. Eso en cuanto a underfitting. Por otro lado, si tengo un modelo demasiado complejo, donde mi espacio de búsqueda, mi poder expresivo es mucho más rico, ahí hay dos maneras, o que el poder expresivo de mi modelo, de mi algoritmo sea muy complejo y pueda contemplar de diferentes casos, diversos casos, o puede ser el mismo algoritmo con el mismo poder expresivo, pero con una complejidad mucho mayor en cuanto a su estructura interna. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. En ambos casos puedo tener un overfitting, porque es como que tal cual, se terminaría aprendiendo en memoria los casos de mi conjunto de entrenamiento y no puede generalizar bien. Esa sería la palabra correcta, es que no puede generalizar bien, y en el fitting apropiado, como dice ahí, lo que tengo es una adecuada clasificación en donde yo puedo generalizar a casos que no vi aún. La palabra es esa, siempre tratar de generalizar sobre casos no vistos. Eso es, ni más ni menos, lo único que se pretende con los modelos de Machine Learning, que pueda generalizar a casos no vistos, porque que pueda aprender los casos que yo le estoy proveyendo no me sirve demasiado y lo puedo hacer con facilidad simplemente aprendiéndome de memoria todos los casos que tengo. De la motivación, bueno, no sé qué más vieron, creo que vieron métricas. No
No sé si vieron cómo dividir, sí, también me contó que vieron cómo dividir el conjunto de entrenamiento. ¿Alguien me quiere contar cómo divide el conjunto que yo tengo de datos en entrenamiento, validación y test y por qué se realiza eso? Vieron eso, ¿no? División del conjunto de datos en mi dataset. Sí, sí, si no recuerdo mal, el dataset era lo que se utilizaba para entrenar el modelo y lo que se dejaba, que si no me equivoco era el 20%, era lo que se usaba para confirmar que esté bien lo que está respondiendo, de testing. Sí, en general sí, puede ser que de acuerdo al caso no sea ese 20%, pero en general se dice que se deja el 20% para test y el resto para lo que sería entrenamiento y validación. Que ahora vamos a explicar un poquito más cómo se usa ese conjunto de entrenamiento y validación. Pero el 20% se reserva para al final de todo, cuando yo tengo mi modelo final, que ganó en la competencia con otros modelos, lo testeo con ese conjunto de test para realmente confirmar que el modelo que generé me generaliza bien para casos que no vi. Es muy importante saber cómo muestrear esos distintos conjuntos. Que la variable objetivo esté bien representada para todas sus clases es una de las formas de hacer que ese conjunto de test esté bien armado. O sea, yo quiero que tanto en mi conjunto de entrenamiento como en el de test, las clases que yo tengo para predecir estén estén bien equilibradas, bien representadas en ambos casos, y de la misma forma, representadas de la misma manera. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a usar es un ejemplo de juguete que se usa mucho para explicar los modelos. Es un conjunto de datos de 14 filas, donde tengo mi variable objetivo, es si juega o no al tenis una persona, dependiendo de las condiciones climáticas, de la temperatura, de la humedad, del viento y de cómo está el clima en general. Obviamente el DAI del 1 al 14 es un indicador ID numérico que no está metido dentro de mi modelo, y el resto de las variables se usa como variables predictoras para poder jugar al tenis, para poder decidir si la persona va o no a jugar al tenis. Y ahí tengo un conjunto de entrenamiento que me dice, dadas distintas condiciones climáticas, sí o no la respuesta al target. Si tuviéramos ese conjunto de entrenamiento, ¿a ustedes qué se les ocurriría en principio? Y me viniera un día 15, donde me dicen, a ver, distintas condiciones climáticas. No tengo la condición de si va a jugar o no al tenis, debería decidir cuál es mi respuesta, habiendo aprendido mi modelo en forma inductiva, cuáles son las condiciones en las cuales yo determino si juega o no al tenis. Por ejemplo, una de las formas sería para representar ese conocimiento es a través de un árbol de decisión, donde yo de alguna manera ordeno mis variables en forma de árbol, en donde voy determinando cuál variable poner en cada uno de los nodos, y eso me va a determinar ese árbol que vemos ahí, y si entro con un caso nuevo, yo voy a poder verificar recorriéndolo si ese caso nuevo donde va a encajar dentro de las ramas del árbol y si va o no a jugar al tenis. Esa es una de las formas, digamos, que yo tengo para crear algo, ese de árbol lo vamos a ver en más detalle. Pero ese árbol justo no le veo mucho sentido. A Porque si ver, hay sol no te chequea el viento. si hay sol. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las variables que usan y eh, cómo es que se determinan esas variables en cada caso.
Está bien, vos decís porque si estás Outlook, tenés Sunny, Overcast y Rain, y por Sunny no te determina el viento. Pero para generalizar de mi conjunto de entrenamiento, para armar el modelo y que pueda generalizar a casos no vistos, por ahí ya con testear el Outlook y la humedad, no me hace falta testear otra cosa por esa rama. Por ahí todos los casos que están soleados, por más que haya viento fuerte o débil, juega igual. O no. Por ahí depende solo de dos variables. Ahí está la inteligencia del algoritmo para determinar qué variable poner en cada nodo. Eso lo vamos a ver ahora en un poco más de detalle. Ok. ¿Está bien? Fijémonos, a ver, por ejemplo, si eso se puede verificar en el conjunto de entrenamiento, si Outlook es Sunny, me quedan los casos 1, 2, 8, 9 y 14, ¿no? Sí. Y su humedad es alta, habiendo sido Sunny, capaz que no juega nunca, habría que verificar, ¿no? Hay un caso, por ejemplo, que el Outlook es Overcast y... no, y viento débil no, creo que no hay casos. Sí, y hay viento débil y juega. Pero no quiere decir que todos los nodos finales tengan que ser puros. Eso lo vamos a ver ahora. Una explicación del algoritmo. No necesariamente cuando llego a las hojas finales tengo que tener nodos puros de todos juegan o todos no juegan. Y eso lo vamos a ver porque si yo hiciera eso, posiblemente caería en la trampa del sobreajuste y mi modelo no generalizaría bien. O sea, yo puedo hacer que todo ese gráfico, ese modelo me ajuste exactamente a mi conjunto de entrenamiento. No, pero me parece que lo que pasa ahí es que con, digamos, esas 14 que hay ahí, las 4 veces que he soleado, es como que lo que te termina indicando si es soleado, si juega o no, es si la humedad es normal o... Yo me fijé una mal. Sunny, siempre, y la humedad alta. Claro, la única que la humedad es normal. La única que la humedad es normal es la que juega, por eso es que... Claro, Sunny, con mi conjunto de entrenamiento, en este caso particular, si tengo Sunny y tengo... no veo ese caso, a ver, Sunny. Es como cuando hacías Carnot en... Ahí está, Sunny y humedad alta, las dos primeros son Sunny y humedad alta y no juega. Estoy buscando si hay otro Sunny con humedad alta. Y sí, no hay otra más. Hay otra más que tampoco juega. Que tampoco juega. Sí, la 8. Y la 8 también, claro, que tampoco juega. O sea, esta última rama donde tengo Sunny y humedad alta, no juega ninguno. Ahí quedaría como un grupito completamente puro de que no juega al tenis, solamente discriminando con esas dos reglas, siempre entendiendo que yo me estoy basando en mi conjunto de entrenamiento. Claro, con esas reglas, digamos, ahí lo está representando todo. Claro. A ver, lo que yo decía es que puede ser que algún caso, en este caso me quedaron todos los no puros en la última hoja que está abajo a la izquierda. Puede ser que en algunos casos más complejos, con más datos, no me queden todos nodos puros. No me quede un nodo que sea completamente puro, que pueda haber por ahí algún sí infiltrado, pero justamente la gracia está en poder elegir esos nodos de forma tal que me pueda generalizar bien mi árbol después con nuevos datos que yo no vi. Pero en este caso sí, está armado como para que el nodo que... cada uno de esos nodos me parece que son puros. Por ejemplo, si es Sunny y humedad normal, dice que siempre juega. Y a ver, verifiquémoslo. Sunny y humedad normal. Tengo que juega. ¿Y el 11? Y este que juega. Sí, también me quedan todos puros en este caso. Claro, ahí también te pasa porque el overcast, digamos, siempre sí, porque siempre da así, digamos, no importa todo. Y el overcast es una regla que se puede,
no importa si llueve o si está soleado, siempre juega. Overcast solo juega, siempre que está Overcast solo juega. O sea, ya solo con esa variable ya me puedo determinar si juega o no. Esto uno lo puede hacer, si uno tuviera que poner la mínima cantidad de reglas en ese árbol, creo que la estrategia esa es la que usaría uno, ¿no? Determinar cuál regla me discrimina mejor mis datos de entrada como para poder dejarme cada uno de los subárboles lo más puros posibles en cuanto a si juega o no juega. Bueno, esa es una estrategia, ahora la vamos a ver igual con más detalle con el algoritmo y con unos ejemplos. Otro es basado en probabilidades, donde yo calculo todas las probabilidades. Lo que voy a hacer es dar un nuevo caso, elegir el caso que cuya probabilidad se ajuste mejor a las probabilidades que yo calculé. Calculo la probabilidad de jugar o no jugar dado cada una de las variables y calculo la probabilidad de la probabilidad del conjunto total, ¿no? De si juega o no juega completo, la que se llama la probabilidad anterior. En ese caso, fíjense que ahí no estamos haciendo las probabilidades combinadas. O sea, podría tener la probabilidad de qué pasa si juega dado que hace calor y no sé, y llueve, no sé, por decir algo. Eso lo vamos a ver después en un algoritmo de Bayes, donde una de las premisas, que se llama Bayes ingenuo, precisamente porque una de las premisas es que todas las variables sean independientes. Hacemos esa asunción, aunque en la realidad no pase, sigue funcionando muy bien el algoritmo con esa condición y simplifica un montón los cálculos. Si no, tendría que hacer todas las combinaciones posibles de qué pasa si juega, dada la temperatura, la humedad, el viento y todas las combinaciones posibles. ¿Qué pasa si juega dado temperatura y viento, dado temperatura, viento, humedad? Entonces es una simplificación que vamos a ver ahora también en breve. Ahí está el ejemplo de las probabilidades previas de si juega o no juega dado la temperatura solamente. Y después tenemos un tercer grupo de algoritmos donde se basa en cercanía. Digo, yo, dado un caso nuevo y mi conjunto de entrenamiento, yo podría fijarme cuál es el que más se aproxima y asignarle el valor de la respuesta del más cercano. O podría ser un poco más complejo y agarrar 3 casos, los más cercanos, y determinar de esos 3 casos, elegir los que se aproximan, la mayoría de los que se aproximan. En ese caso, elegí 3. Hay uno que juega, creo que en este caso juegan los 3. Juega y juega, ¿no? 8. No, el 8 no juega. En ese caso hay uno que no juega y 2 que juegan. Entonces me quedaría con él asignándole la variable de respuesta que juega. Esos serían como los 3 acercamientos posibles básicos, uno a través de reglas y árboles, otro a través de probabilidades y otro a través de métodos de cercanía. Y estamos bien ahí, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalle en cada uno. Vamos a empezar por lo que es regresión lineal. Ahí empezamos con el primero de los algoritmos. Esto viene más del lado de la estadística. Si yo tengo 2 variables, x1 y x2, si yo quisiera determinar, dado x1, cómo es mi respuesta en x2, podría trazar una línea de tal manera que yo podría determinar, dado un valor de x1, qué valor de x2 me corresponde. Esto es más para variables de tipo de regresión. ¿Se acuerdan que ahí habíamos visto que teníamos 2 posibles resultados de los modelos? Podría ser o una clasificación, donde yo tengo clases, como vimos en el ejemplo anterior, o una regresión donde yo tengo una respuesta lineal. En este caso es una respuesta lineal.
En este caso yo puedo obtener una nube de puntos como mi conjunto de entrenamientos, donde tengo pares de valores x1, x2, y podría ajustar distintas rectas. Y el tema único acá es determinar cuál es la recta que mejor me aproxima a mi conjunto de entrenamiento. Y ahí, ¿qué se les ocurre? ¿Cómo podría elegir la mejor recta con la pendiente y la ordenada del origen adecuada para dividir mis datos o para modelar mis datos? Primero tendrías que ver la proximidad que mide entre cada uno y la recta. Sí, básicamente lo que se hace es eso, es encontrar el error que hay entre la recta y cada uno de los puntos. Ahí, para que se note más, puse qué pasa si yo elijo la recta que se ve en pantalla horizontal. Y eso que se ve ahí se llaman residuos, los errores esos. Y yo podría hacer el error cuadrático de todos esos residuos, la suma de los cuadrados de todas esas diferencias. Cuadrados para que no se unen entre sí, ¿no? Porque si yo haría la suma, la diferencia sin el cuadrado, se empezarían a anular estos con estos. Y por ahí me quedaría 0 y todos tienen error. No, te puede quedar 0 si es. Claro, entonces la suma de los cuadrados es una buena medida de cuán lejos estoy. Y lo que voy a hacer es encontrar una fórmula. Si yo planteo que... Perdón, si era simétrico no era, si era periódico que se hacía 0. ¿Cómo? No, que había dicho que si era simétrico y no era así, era periódico que se hacía 0. Sí, claro, tenés, sí, para que se anulen. Claro, ¿Eso? claro. Sí. Si mi recta es igual a por x más b, yo reemplazo, fíjense que acá tengo en I1 la respuesta correcta, I2 la respuesta correcta, y AX1 más B es la respuesta que yo estimo, y AX2 más B es la respuesta que yo estimo para I2. Si yo hago esa diferencia, es lo mismo que estoy haciendo acá arriba, ¿no? Estoy haciendo acá, donde B sería cada una de mis soluciones. Entonces, si yo hago esto, lo derivo con respecto a A y B, que serían mis parámetros que me definen la recta, y lo igual a 0, voy a obtener cuáles los pares A y B que minimicen ese error cuadrático. ¿Está bien? Yo voy a tener, si yo hago una suma de residuos, de residuos al cuadrado para cada una de las pendientes y lo dibujo en un gráfico, yo me quisiera quedar con el más chiquito, con la recta que me determina el residuo más, la suma de residuos cuadrados más chiquitos. Y eso se resuelve derivando tanto la pendiente como B igualando a 0, y eso hace que yo encuentre este valor de acá, que es el que me minimiza esta curva, ¿no? Donde la derivada se hace 0. ¿Se acuerdan, no? De esa... No sé si recuerdan de matemática, de análisis, cómo determinar si mi curva, dónde está el mínimo de una curva, puedo derivarla con respecto a mis parámetros y igualarla a 0. De esa manera encuentro el mínimo. Y resolviendo esta ecuación, puedo analíticamente encontrar cuál es el M y el B que me minimiza esta suma de residuos al cuadrado. No sé si me siguieron, si recuerdan de análisis los temas de derivadas. Sí, optimización. Mínimos. Sí, la estoy optimizando, sí. Problema de optimización, sí. Listo, buenísimo. No. Como no me contestaban, no sabía si me estaban siguiendo. Listo, ahí termina esta parte. Yo puedo obtener analíticamente cuál es la respuesta
de mi ordenador de origen y de mi pendiente para la recta que mejor se ajusta a mis puntos, a mi conjunto de entrenamiento. ¿Estamos bien ahí? Ese sería como el primer algoritmo básico. El segundo, regresión logística. En este caso voy a tener 2 clases. Bueno, ahí está en base al tamaño, al peso en realidad, determinar si es o no obeso. Del ejemplo que saqué de un experimento en ratones donde, bueno, en base al peso se determina es o no obeso. Y ahí ven que hay una parte donde se cruzan ambos. O sea, no es que siempre el peso determina estrictamente si es o no obeso. Y lo que vamos a hacer con regresión logística es encontrar una función que me pueda determinar, dado el peso, cuál es la probabilidad de que sea o no obeso ese ratón. Entonces acá se pone un poco más heavy por ahí la parte matemática, pero tampoco es tan compleja. Uno lo que podría hacer es, yo tengo estos puntos de acá, estos puntos de acá, no puedo trazar una recta como antes, no puedo hacer la probabilidad de I, donde I es el iésimo ratón, igual a beta 1 más beta 2 por X, y porque obviamente esta recta no tiene sentido, no me va a aproximar nada. Lo que sí se puede hacer es una curva sigmoide con esta forma, donde los extremos esté yo seguro que es no obeso para el lado izquierdo y obeso para la parte derecha, y en el medio tengo una transición donde pueda tener alguna probabilidad de que sea más o menos obeso de acuerdo con cuán cerca esté del lado izquierdo, cuán cerca esté del derecho, y cuando estoy en el medio tengo una probabilidad del 50% de ser obeso o no obeso. Esa curva la voy a trazar o la voy a construir con esta función e a la z sobre 1 más e a la z, donde ahora vamos a ver que termina siendo z, y es igual a 1 sobre 1 más e a la menos z. Esta sería esta función que yo voy a aproximar. Esta z ahora va de menos infinito a infinito, o sea, si yo muevo este z entre menos infinito y más infinito, puedo ir armando los puntos para esta función. ¿Estamos bien? Sí. ¿Está? O sea, acá tengo x, y, pero acá tengo mi z que se mueve entre menos infinito e infinito, como si fuera la recta de antes, pero ahora me aproxima esta función. Y la probabilidad va a ir entre 0 y 1. O sea, mi probabilidad de i va a ir entre 0 y 1, por más que mi z vaya a ir entre menos infinito y más infinito. 1 menos pi va a ser igual a esto, e a la menos z sobre 1 más e a la menos z. Y el odd que se llama, o el ratio entre probabilidades de que sí sea obeso y no sea obeso, es pi sobre 1 menos pi. Y haciendo las cuentas, en pi pongo 1 sobre 1 más e a la menos z, porque lo saco de acá. En 1 menos pi pongo e a la menos z sobre 1 más e a la menos z, porque lo saco de acá. Y si voy cancelando, me queda e a la z, este odd, que se conoce como odd. Es el ratio entre los casos positivos y los casos negativos, o en este caso particular, entre los que son obesos y no son obesos. Avísenme si me siguen acá. Entonces, si yo tomo el logaritmo de este odd, me va a quedar z, que era la variable esta que veíamos al principio. O sea, lo que yo estoy haciendo es que el logaritmo de ese odd es lo que yo estoy es mi variable dependiente a mis dos variables independientes, a mi variable independiente que sí, donde yo ahí sí puedo armar una recta, porque este ya va a estar entre menos infinito e infinito, y yo puedo decir que el logaritmo de ese odd es igual a beta 1, que es mi ordenador de origen, más beta 2 mi pendiente por xy. Y ahí me vuelvo hacia lo que sería una regresión lineal, que ahora vamos a ver que no se ajusta de la misma manera, pero ya se parece mucho a lo que vimos antes.
¿Quieren que repasemos esto o me siguieron? Sí, creo que te seguí. Igual esto es para... Sí, te sigo. capaz que... No te escuché. Que sí, se entiende. Ah, listo. Igual esto se los dejo y lo miran y después de mirarlo unas veces, sí, llegan. Capaz que así de golpe parece mucha fórmula, pero no es tan complicado. Lo que por ahí es más rebuscado es la forma en que se ajustan. No se va a ajustar ahora por mínimos cuadrados, sino se va a ajustar por algo que se llama máxima verosimilitud. La máxima verosimilitud es un método utilizado en estadística para estimar los parámetros de un modelo y es encontrar los valores de parámetros que ahora en vez de minimizar ese error cuadrático medio, lo que va a hacer es maximizar la verosimilitud de que el modelo haya producido los datos observados. O sea, el método de máxima verosimilitud lo que hace es, dado mis datos, maximiza la probabilidad de que el modelo que yo construyo pueda producir los datos observados. Y eso se hace, en este caso yo tengo una distribución de Bernoulli, que es, la distribución es esta que se ve acá, la probabilidad de I igual a 1 es la probabilidad de I sub I a la II por 1 menos P a la 1 menos I. Esa sería, donde I vale 0, 1, ¿no? Esa sería la probabilidad de que I valga 1 y I sub I va entre 0 y 1. Bueno, las variables tienen que ser independientes con la misma función de probabilidad. Entonces la función esta yo le puedo hacer como la productoria. La función de densidad de esta probabilidad puede ser como la productoria de esta FI por I sub I. Y esta probabilidad es, de vuelta, convirtiendo esta función en estas probabilidades que están acá, es la productoria de I igual 1 hasta n, para todos los casos, de P sub I a la I sub I por 1 menos P sub I a la 1 menos I sub I. Yo debería maximizar esto, que como siempre el truco es maximizar el logaritmo de esa función para convertir esta productoria en una sumatoria. Ahí construyo y este I sub I, como es un logaritmo, pasa multiplicando y el logaritmo se puede meter adentro. Y esta fórmula, al meter el logaritmo, que es lo mismo que maximizar esto, me queda una forma mucho más simple. Esto también mucho formuleo, pero si lo miran con un poco de atención después es sencillo. Igual esto es para entender de dónde viene el resultado que vamos a ver ahora y para entender cuando uno habla de regresión logística, todo lo que está involucrado detrás. No es que vamos a tomar este formulario en el examen. Vamos a tomar algo más conceptual. Pero bueno, está bueno que lo puedan entender. Y finalmente, bueno, esta sumatoria la puedo dividir en dos de esta manera. Este ZI que aparece acá. Acá aparece. Reemplazo P sub I por por el ratio este. A ver dónde me perdí una parte, a ver, creo que me comí una parte. I sub I, logaritmo de P sub I. Creo que estaba en la hoja anterior, en donde decías que era Z. Tenés razón, sí, gracias. Está bien, veo que vas entendiendo. Sí, esto es lo que es Z, lo reemplazo acá, porque es este Z de acá ahí, de este ZI. Ahí aparece este ZI. Igual ahí, no, algún paso me falta. Ahora lo reviso. Igual, de todas maneras. Y logaritmo de P sub I. O sea, este de acá
Esta sumatoria la divido entre este y este. Esto que está acá es esto que está acá. Está bien, lo dividí por 1 menos P sub I, me parece todo. 1 menos I sub I. Porque fíjense que acá se va esta parte. Este de acá se fue, este 1 menos I sub I, me quedó solo esto. Logaritmo de 1 menos P, que es esto de acá. Y acá apareció el 1 menos P sub I. ¿Está bien? Se dividió todo por 1 menos P sub I, acá. Me apareció acá y me desapareció de acá. ¿Está bien? Me faltó un paso acá que lo borré cuando hice el copy. Acá lo divido todo por 1 menos P sub I. Entonces acá sí me queda ZI. Ahora sí. Y este ZI ahora sí lo reemplazo por beta 1 más beta 2 por XI. Que de alguna manera me tendría que aparecer este beta 1 y beta 2 porque son los parámetros que tengo que usar para optimizar mi función. Voy a derivar de vuelta voy a derivar sobre estos para igualar a 0 y encontrar el máximo. Bueno, y voy transformando, esta la transformo de esta manera. Ahora sí, esto es igual a esto. Ahí me aparece otra vez ZI, que también lo vuelvo a reemplazar por beta 1 o beta 2X sub I. Bueno, conclusión, llego a esta fórmula y llego a esta fórmula con los betas porque yo quiero que me aparezcan de alguna manera para poder después derivar con respecto a cada uno de los betas igualar a 0. Y no hay una forma analítica de resolver esto, se resuelve por un método de optimización que vamos a ver en la clase que viene para resolver otro tipo de problemas que se llama, por ejemplo, puede ser descenso de gradiente, que se aplique para poder resolver esta ecuación y la vamos a ver en la clase que viene en otro contexto. Pero eso también con un método de optimización se resuelve cuáles son los valores de beta 1, beta 2, etcétera, que me maximizan esa función de verosimilitud. Esto todo para entender cómo funciona internamente la región logística. En general uno usa un paquete cerrado, lo aplica y listo, pero uno tiene que entender qué hay detrás para poder interpretar qué parámetros le dio y cómo usar ese paquete. Me siguieron, ¿no? Si quieren después igual si les dejo esto, el paso que faltaba acá, después se los agrego es este, dividir por 1 menos I sub I. Se va a este de acá y al dividir por 1 menos P sub I acá es donde me aparece esto y todo esto, este es el ratio entre casos positivos y casos negativos y el logaritmo es lo que yo conocía antes como Z. Díganme si me fueron siguiendo. Y aprovecho ahí para mostrarles algunas cositas en Google Colab al respecto de estas dos regresiones, antes de avanzar con los otros modelos. Voy a compartir toda la pantalla, porque si no, no lo voy a poder mostrar. Toda la pantalla. Avísenme si ven ahí. Esto también les dejo compartir. Están en la presentación. Están los links a las notebooks estas. Y están compartidas. Deberían poder verlas.
¿Qué dice? Ahora sí. Esto me aparece ahí. Ah, porque estoy acá. Ya entendí. Porque estoy en la cuenta de un teléfono. Ahora sí. Acá le hice varios ejemplos. Este es el de regresión logística. Bueno, donde instala varios paquetes. Me interesaba ver algo que se llama cuál es la frontera de decisión de cada uno de los algoritmos, que es cuál es la frontera en la cual separan, en el caso de clasificación, los casos positivos, los casos negativos, o la clase A de la clase B, o como lo querramos llamar. Como pueden ver acá, es lo que decía, usan el paquete directamente, no hay nada, uno lo podría hacer a mano, encontrar, optimizar los parámetros y encontrar cuál es esa pendiente de la curva de sigmoidea. En realidad usamos algo del paquete, entiendo, de scikit-learn, que se llama Logistic Regression, que tiene una C como un parámetro, que es justamente esa pendiente y ajusto de acuerdo a mi conjunto de entrenamiento. Estos son mis datos, que entiendo que lo armé de manera sintética. Con este make classification, dándole la cantidad de ejemplos, la cantidad de características y no mucho más. Acá usé esto para dividir entre test y entrenamiento. Acá está usado el 30% para el test. Y este código lo que hace es, bueno, desplegar como mi conjunto inicial y distintas sigmoideas con distintas pendientes en la parte, digamos, de la panza de la sigmoidea. Cuanto más ajustada es esa sigmoidea, que es la última, o cuanto mayor esa pendiente de esa panza de la sigmoidea, se ve que más ajustado es cómo separa uno de otro, y cuanto más relajada es esa pendiente, tengo como una distribución de probabilidad en el medio donde tengo, si esos puntos caen dentro de esa franja, tengo distintas probabilidades de que pertenezca a un caso o a otro. En este caso, el caso que habíamos visto era que si es obeso o no obeso, es como en el último caso tengo más seguridad de si está en una clase o en otra, con la posibilidad de tener falsos positivos y falsos negativos. Eso entiendo que lo vieron, los falsos positivos y falsos negativos, la clase pasada. Y en este caso tengo como una mayor inseguridad dado un punto que está en el medio, si se lo asigno a uno y a otro caso. En el último caso puedo tener, como les decía, más falsos positivos, falsos negativos, porque estoy como diciéndole al modelo que tenga más seguridad en determinar y posiblemente tenga puntos solapados, como es acá, que tenía puntos solapados y no lo puedo discriminar perfectamente. Y bueno, y en el primer caso ya directamente es como demasiado relajado, como que sería el otro extremo, como una sigmoidea que tiene una pendiente demasiado laxa y tiene inseguridad completa sobre todos los puntos. Capaz que la del medio es un trade-off entre la mayor seguridad que tiene la última y la mayor relajación que tiene la primera. Eso me pareció interesante mostrar. Y se entiende, ¿no? Lo que le estoy comentando. Digo, a ver, le voy a mostrar. A ver.
me refería a esta pancita. Digo, si yo tengo como casi un escalón en esta sigmoidea, va a pasar, si es casi un escalón, va a pasar que es la última. La franja que me determinan los casos positivos y los casos negativos, casi que está en la parte roja o en la parte azul, no hay forma. En cambio, si esto está un poco más relajado, no es un escalón, sino algo más relajado, está en esta zona como que hay una parte donde yo tengo una cierta probabilidad de que pertenezca a la parte roja o a la parte azul, más indefinida. Y si tengo la primera, como que es el caso extremo donde está tan relajado, esta panza está tan estirada que casi que todos los puntos son indefinidos. Tienen alguna probabilidad de pertenecer a uno, pero no tengo una seguridad total de que pertenezca a esa clase. Eso me parece interesante resaltar eso. Esta parte de fronteras la vamos a ver en todos los algoritmos. No, en el de regresión lineal no tiene sentido. No sé si de regresión lineal puse algo, pero no sé si tiene sentido ver algo. Solamente cómo está armado el... Profe, o sea, en el caso del medio, podríamos tener como, en cuanto a lo de la obesidad, Claro, gente que capaz esté bien, que esté bien de salud, que esté justo en el límite. En el caso del medio es como que acá cae la sigmoidea. En el caso del medio puede estar este El caso del medio es como el más saludable. ¿Cómo? ¿Sería como el más saludable el caso del medio? No está ni obeso ni muy flaco. Algo así sería. Bueno, claro. Sí, está más indefinido. Como Claro. que en el medio, capaz que este cae como si dependiendo de la panza de esa sigmoide, si es así, capaz que este de acá cae como al 50%. No está, como decís vos, no está ni flaco ni gordo, está en el medio. Y si fuera un escalón completo, quedaría así esto. Se me fue a ver. Puntero láser. Si esto fuera así, un escalón estricto, este caería de un lado o del otro. Y este caería también de un lado o del otro. En cambio, si tengo una sigmoidea más suave, este punto y este punto va a caer con una probabilidad menor al 100%. Capaz que este le queda un 70 y este le queda un 30, no sé, una cosa así. Dependiendo cómo sea esa curva. Y eso se determina, bueno, lo saqué, pero por el grafiquito que habíamos visto. No, esto simplemente se los dejo también, pero simplemente es el ajuste. No sé si acá utilizo Scikit-Learn, sí también, un modelo lineal, de vuelta también, le seteo el XCI, le armo el split con test y train, y arma lo que sería la métrica de R cuadrado para determinar que también se ajusta, que es una de las medidas de que también ajusta la recta a los puntos. Simplemente eso, no hay mucho más para ver. No es tan rico el modelo este como para jugar mucho más. Lo que sí, acá cada una de las observaciones tiene que ser independiente. Como que hay más restricciones en estos modelos estadísticos que por ahí en los modelos que vamos a ver después más computacionales. Los errores tienen que tener la misma varianza. Cada una de las observaciones tiene que ser independiente, tiene que tener algunas observaciones para garantizar que los resultados sean correctos. ¿Vamos bien? Sí. Valles ingenuo. Bueno, ahí aprovecho para contar algo de que son los modelos generativos. Por un lado tenemos los modelos discriminativos, donde el modelo estima la probabilidad de y dado x, o sea, cuál es mi respuesta dado todo mi conjunto de características. Y por otro lado tenemos los modelos generativos, donde yo estimo la probabilidad de y, toda la probabilidad conjunta de ix, eso es lo que va a ser mi modelo, y sí, utilizando técnicas como Bayes, puedo encontrar cuál es
la probabilidad de X dado Y, o cuál es la probabilidad de Y dado X. Después vamos a ver cómo, qué sería lo que uno quiere, ¿no? ¿A qué clase pertenece, por ejemplo, dado todo mi conjunto de datos? O sea, como son dos estrategias distintas. Por un lado, directamente estimo esta probabilidad, y ahí ya obtengo a qué clase pertenece mi nueva observación, dado todos mis datos, todas mis características. Y por otro lado, calculo la probabilidad conjunta y tengo que hacer algún cálculo más para poder encontrar esa probabilidad de Y dado X. Esas como que serían las dos formas o las dos estrategias. En el segundo, lo que hago es estimar la probabilidad de todos mis datos y mi respuesta. En ese sentido, después, para obtener la probabilidad de mi respuesta, dado todas mis características, puedo utilizar el teorema de Bayes, donde no sé si alguna vez se enfrentaron con él en alguna materia de estadística o análisis o algo parecido. No, no lo vi. El teorema de Bayes indica esta ecuación donde yo puedo estimar, dado mi clase, dado todas mis características, lo puedo calcular como la función conjunta de Ix dado la probabilidad de X. Lo que dice en definitiva es esto: la probabilidad conjunta de Ix es igual a la probabilidad de Y por la probabilidad de X dado Y, donde la probabilidad de X dado Y es la productoria de cada una de los XY dado Y y todas las otras características. Y ahí es donde les comentaba que lo que va a hacer naive Bayes, o lo que sería Bayes ingenuo, es suponer que todas esas características son independientes, lo cual en casi ningún ejemplo ocurre después, o en algunos pocos ejemplos ocurre, para poder hacer este atajo o esta simplificación, en donde si son todos independientes, yo puedo hacer que ahora P de X dado Y sea igual a la productoria de P de Y dado P de XY dado Y solamente, y no tenga que depender de todas las otras variables porque son todas independientes. Esto como preludio, digamos, al algoritmo, que lo que va a hacer es lo siguiente. A ver si puedo... déjenme ver si lo puedo simplificar un poco esto. Bueno, ahí va a haber un ejemplo que lo van a entender. Les digo la teoría y ya le paso el ejemplo porque esto capaz que va a haber que darle otra vuelta después cuando veamos el ejemplo. Como les decía Bayes, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A sobre la probabilidad de B. Ese es el teorema de Bayes en su versión completa. Entonces yo tengo que la probabilidad de Y, dado todas mis características, es la probabilidad de todas mis características dado Y por P de Y dividido la probabilidad de todas las características. Y entonces, la probabilidad de la clase, dado todas el conjunto de características, es la probabilidad de la clase, dado todas las características dada la clase. Y yo ahí voy a hacer uso de esa posibilidad de la probabilidad de la clase, la probabilidad de F1 dado la clase por la probabilidad de F2, Fn dado la clase con F1. La probabilidad de la clase es la probabilidad de F1C por la probabilidad de F. Ven que cada una vez estoy introduciendo cada una de las F en el paso anterior. Ahora vamos al ejemplo y volvemos de vuelta a esto, pero quería contárselos también. En definitiva, la probabilidad de toda esta conjunta es esta: la probabilidad de la clase
por la probabilidad de F1 por C, por la probabilidad de F2 por C, F1, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que voy a hacer la simplificación finalmente es que esta probabilidad es la probabilidad de la clase por la probabilidad de F1 dado C, por la probabilidad de F2 dado C, por la probabilidad de F3 dado C, etcétera. Y lo que yo voy a querer encontrar finalmente es, de vuelta, tratar de encontrar cuál es el I es la clase, cuál es la clase que me maximiza esa productoria. Ahora con el ejemplo, no desesperen que ahora con el ejemplo lo van a entender un poco más. Yo quiero encontrar, dada una función de probabilidad calculada para cada una de las clases, suponiendo que yo estoy en la clase 1, ¿cuál es esa función? Suponiendo que estoy en la clase 2, ¿cuál es esa función? Cada una de esas funciones me va a dar un valor y yo voy a agarrar la clase que me maximiza esa función. Y ahora vamos al ejemplo. Eso se calcula con algo que se llama máximo de la posteriori, pero ya como es de entrada demasiado... Vamos al ejemplo directamente. Supongamos que tengo el ejemplo de antes, donde yo ahí dividí todo mi conjunto de entrenamiento en los que sí juegan al tenis y en los que no juegan al tenis. O sea que tengo 5 que juegan al tenis y 9 que juegan al tenis y 5 que no juegan al tenis. ¿Estamos bien? O sea que mi probabilidad para cada una de las clases es 5 sobre 14 y 9 sobre 14. ¿Me siguen? Es esto. Sí. Esperen, ¿eh? Esa sería mi probabilidad anterior, que se conoce, es 5 sobre 14 y 9 sobre 14. Después tengo la probabilidad, todas las probabilidades condicionadas de cada una de mis características con su clasificación de si juega o no juega al tenis. Sani sería 2 novenos, por ejemplo, que sí juega y que esté soleado son 2 novenos. Que sí juega y Sani son estos dos nada más. No, es este. Que sí juega. Es que está en rojo. Este y este. ¿Está bien? Son 2 sobre 9. Porque es 2, juega 2 veces sobre los 9 que sí juega. Es la probabilidad condicional de Sani y que juegue. De Sani y que no juegue es 3/5. Fíjense. De los no, 3 están en Sani. Es 3 sobre 5. ¿Me siguen, no? Sí. Ahí, así calculo todas las probabilidades condicionales. Y ahora, dada una nueva instancia, fíjense acá abajo, dada una nueva instancia, yo tengo todas estas, ahora mi modelo son todas estas probabilidades, como que me guardo en una gran tabla, ese es mi modelo, me guardo en una gran tabla todas esas probabilidades, esta de acá y todas las condicionadas. Y a partir de ahí, cuando venga una nueva instancia, la voy a clasificar en si juega o no juega. Haciendo uso de la teoría anterior es solamente para, necesariamente tengo que mencionarla para setear de dónde sale todo esto. Pero el ejemplo lo van a entender perfectamente. Entonces, acá repetí lo anterior. A ver, daba una nueva instancia, que es esta, Auluxani, temperatura col, humedad alta, viento fuerte, ¿está bien? Tengo una nueva instancia que no la tenía antes, quiero saber si juega o no juega. Dadas estas características, quiero saber qué es lo más probable que yo haga, que juegue o que no juegue. Para eso calculo la probabilidad de sí, dado esta nueva característica, y la probabilidad de no, dado esta nueva característica. Como considero probabilidades que son independientes, esas características, puedo hacer esta cuenta. Probabilidad de Sani dado yes, por probabilidad de Q dado yes, por probabilidad de Hyde dado yes, por probabilidad de Strong dado yes. Puedo hacer esto porque son independientes. Por la probabilidad de que juegue igual a yes, que sería la probabilidad anterior. Eso me da un valor.
de que juegue dado que tengo estas características. Y por otro lado calculo la probabilidad que no juegue dado estas características, que también tengo las probabilidades de San y no, eso me da otro valor. Entonces directamente me voy a quedar con el de mayor probabilidad. Voy a asignarle la categoría sí o no a este nuevo caso al que me dé mayor probabilidad. Y ese es el que voy a asignar. Fíjense que yo tengo generativo en este sentido. Tengo un modelo que me dice cuál es toda mi distribución, asumiendo la independencia entre características, entre variables, y cuando el momento de que yo quiera calcular cuál es la clase que pertenece a mis datos, utilizo de alguna manera toda la teoría bayesiana, en particular el Bayes ingenuo en este caso, hago la cuenta, me da una probabilidad para, si juega dado que estoy en este estado, y si no juega dado que estoy en este mismo estado, eso me dan dos probabilidades, y lo que hago es después quedarme con la de mayor probabilidad. Más allá de la teoría previa, que si nunca la vieron, supuse que alguna vez la habían visto, si nunca la vieron capaz que se complica un poquito, pero es cuestión también de sentarse y leerla. No o sea, lo básico puede derivarse en cuestiones muy complicadas, pero lo básico no es tan complejo. Pero dígame si el ejemplo se entendió. Sí, se entendió. Yo quería preguntar si Sí. esto se podría hacer también con una sumatoria, o Sí, de hecho, se en vez puede, de multiplicarlo, sumarlo sería lo mismo, ¿o no? se puede hacer con un logaritmo y sumatorias, y sí. De la misma manera, o sea, tomar el logaritmo y hacer la sumatoria. De hecho, creo que algunos valores se vuelven muy chiquitos, porque acá tenemos un ejemplo de juguete y con pocas variables, pero incluso hay casos patológicos donde por ahí me aparece una variable en cero por acá y tengo que tener alguna estrategia para poder corregirla. Claro, tendería mucho a cero, quizás. Tiende mucho a cero esos valores, son muy chiquitos. Claro, por eso decía sumarlo y no multiplicarlo. Exacto, sí. Puede logaritmo mediante. Si se entendió el ejemplo, buenísimo. Digo, no quiero por ahí repetir lo anterior de la teoría dura porque es como para una clase completa. Era solamente mencionar. Igual que la parte de la deducción de lo que es regresión logística. Sí, con el ejemplo se entiende. Con el ejemplo, por eso dije, guárdenme, porque ya yo no veía las caras, pero sé que se estaban transformando. Sí, quedó claro. Era más fácil el ejemplo que la teoría de la fórmula. Sí, podría haber ido. Para la próxima, voy a dar primero el ejemplo. Y después paso a la teoría como para dar el basamento sobre el cual se basa. Viene algo más fácil ahora. Hasta ahora es todo los métodos más estadísticos y tienen sus restricciones. Importante, porque lo preparé y está. Importante digo porque lo tengo preparado y la verdad es una lástima. ¿Dónde tengo el? Acá. Cosa importante, blog de nota, abrir. Naive Valles. Hay dos valles, uno si son variables discretas y otra si es una variable numérica. Acá creo que hice los dos ejemplos. Se llama gaussiano, asumiendo que tienen distribución gaussiana los conjuntos de entrada de las dos clases. Para lo que es variables continuas. Este es el conjunto, que es un conjunto de entrenamiento sintético. Está creado por algún lado por acá. Lo de siempre. Hay una función Magic Circle
300 ejemplos, eso se puede cambiar obviamente, cuál es el ruido, cuál es este factor, no sé qué era. Habría que ver los parámetros de esta función. Da vuelta, split y test. No sé, esto tiene que ver con la aleatoriedad, como la semilla. Entiendo. Y acá aplico naive Bayes gaussiano. Este es el conjunto de entrenamiento. Y acá es como quedan las fronteras de decisión. Y por otro lado, creo que hice uno. Discúlpame, Guilla, hay una consulta. ¿En el centro significa que son los casos, digamos, los más raros o son los casos más comunes? Y a ver. No, acá está dividiendo, por lo que veo, rojo lo de afuera y celeste. Fíjate que cómo está armado, está al revés, ¿no? En realidad, los colores. Ahora que estoy viendo. Pero bueno, es un detalle. Estos valores del medio son los que están más indefinidos, por decir que son las probabilidades. En realidad, si uno es estricto, o da mayor o da menor la probabilidad, con lo cual debería ser una región. Este es naive Bayes, perdón, gaussiano, perdón, gaussiano. Sí, acá son los que dan una probabilidad intermedia, con alguna probabilidad entre que es rojo y es azul, y los que están acá son los que son azules. Está al revés el color, veo. Los que están acá en el centro son los que determinan que son rojos, y los que están por afuera son los que determinan que son azules. Y esto del medio son los que medio que se entrecruzan. Acá no hizo un clutch, ¿no? No los agrupa por clutch. ¿Cómo? No los agrupa por conjuntos, ¿no? No es como que el sistema reconoce que, digamos, esto es un conjunto, este es otro conjunto. Esto sí, por eso, o sea, dada las dos clases, le asigna cuál es la probabilidad de pertenecer a una clase y cuál es la probabilidad de pertenecer a la otra. ¿A qué clase le voy a asignar de un punto nuevo? Un punto que esté por algún lado, por acá, me lo voy a determinar como rojo, tanto al revés, y el que está por acá como azul. Claro, pero los colores los asignó Acá. O en el ¿Cómo? primer gráfico, ¿no? ¿Los asignó antes o después de...? No, es que cuando graficó, no sé, habría que ver. No sé dónde está el... No sé. Creo que está más arriba, ¿eh? Acá, ¿no? Tiene que estar, no sé Más dónde arriba. está. Ahí, Ahí donde lo está el vi. Pele Scatter, al final que dice Red Blue. Blue acá, Ahí, mirá que ahí. corregí, Red Blue. No tenía, sí, está ahí, no tenía nada antes. Ahí está más consistente con el gráfico después de frontera de decisión. Y no me acuerdo si había hecho uno de clasificación, este gaussiano también. A ver, corrémoslo, no me acuerdo. No me dice nada. Y no, acá no había mucho para ver. Creo que este era... no, acá, a ver. Este es un ejemplo de otro ejemplo. Es para 3 clases de unas plantas dado el... Perdón, dada el ancho y el largo de la hoja o no sé qué parte de la planta, en realidad tenía 4 variables. Eran distintas mediciones de la planta, determinaba qué tipo de planta era. Esta estaba más separada y esta como se mezclaba un poco más. Y en realidad lo hice con árboles, que ahora lo vamos a ver. Se llama el dataset de Iris. Datos Iris se llama, si lo quieren
Si lo quieren ver, acá para ser más exacto, lo podemos buscar acá, que es el ejemplo que vamos a ver ahora para árboles. Iris Dataset. Me explica acá. Es un conjunto de datos también bastante conocido, donde miden distintas, a ver si son 3 tipos de plantas, por eso y acá está, largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo, ancho del pétalo, eran 4 variables, y en base a eso determinar a qué especie pertenece. Ese es el dataset. Bueno, si quieren vamos a lo que es árboles, que nos metemos por ahí en métodos más computacionales y más cómodos para nosotros. Para todos. Uy, hice lío. Ahí está. ¿Estamos bien ahí, no? O díganme si quieren que repita algo. Sí, por ahora sí. Sigo. Árbol de decisión. Bueno, el árbol de decisión, como vimos al principio, organizo, modelo mi información en un árbol donde tengo nodos representando cada una de las decisiones que voy a tomar y las ramas que me determinan, o sea, los nodos representando cada una de las features o características y las ramas determinando cada una de las decisiones que voy a tomar para ir por los distintos subárboles. En ese caso, si Outlook, si es Sunny, Overcast o Rainy, como vimos al principio, va tomando distintas ramas. Si es Overcast, directamente todo el conjunto de datos me queda en sí, con lo cual ahí no puedo explotar más ese nodo. Si es Sunny, voy si es ventoso, ¿no? Que si es false o true en este caso. Si es false, ya me queda completo en yes, si es true, me queda completo en no. Como les decía, este es un ejemplo de juguete y puede que no todos los nodos queden puros. Y ahí me quedé con el label que le pongo a esa hoja va a ser el de la mayoría. Uno trata de que me quede en cada hoja lo más puro posible, pero de no ser así, uno se queda con la mayoría, asignando a esa hoja la mayoría. Si viene un caso nuevo, que no viene mi conjunto de entrenamiento, voy a entrar por el árbol y voy a ir haciendo cada una de las, navegando en cada una de las condiciones y viendo a qué hoja va para ese caso y le asigno el label que me dice la hoja o el label de la mayoría en caso de que no sea totalmente puro. Estamos bien, ¿no? Hay un tema, bueno, el tema es cómo elijo cada una de esos nodos. ¿Por qué elegí esa variable o esa característica al principio? Intuitivamente es porque la variable que mejor me separa los casos positivos y los negativos. ¿Cómo? Como los conjuntos, digamos. Claro, la variable que mejor me separa los conjuntos. Pero eso, dicho coloquialmente, habría que bajarlo a alguna fórmula para que el algoritmo pueda actuar en consecuencia, ¿no? Para eso existe el concepto de entropía. Entropía es grado de incertidumbre y tiene que ver con esa hoja que me queda con cuántos casos positivos y negativos tengo. La máxima entropía es cuando tengo mitad de los casos positivos y mitad de los casos negativos. Esta entropía es esta fórmula. La sumatoria igual, acá les mentí un poco que no volvíamos a las probabilidades, pero todos están basados de cuestiones probabilísticas, ¿no? Estos modelos de inducción. Es menos la sumatoria de igual 1 hasta acá, de la probabilidad de I por el logaritmo de la probabilidad de I. Eso me da esta curva.
de igual a acá para cada una de las clases, ¿no? O sea, si yo tengo play golf, bueno, acá me cambiaron de deporte en este ejemplo, que copié. Si tengo sí o no, 9 y 5, voy a calcular la entropía de 5 con 9, o sea, el conjunto lo voy a estar dividiendo en 5 y 9, y hago esta cuenta de acá. O sea, la entropía de, si yo calculo, es 0,36, había que hacer la cuenta, es 0,36 es 5 dividido 9, ¿no? Si alguien quiere hacer la cuenta, a ver si 5 sobre 9 es 0,36. Pues lo veríamos 0,36 menos 0,64, que es 9, perdón, es 9 sobre 14. Y 5 sobre 14, ¿no? Las dos probabilidades. Pues está al revés, está 5, 9, no 9, 5. Es 5 sobre 14 y 9 sobre 14. Debería dar 0,36 y 0,64. Haciendo esta cuenta me da 0,94. O sea, mi grado de incertidumbre se mide con este número 0,94. No sé si está bien esa cuenta. Si alguien la quiere hacer. A ver, la voy a hacer acá. Debe estar bien, pero por las dudas. El 5 sobre 14 está bien, porque es casi un tercio. Así que debería dar un poquito más del 0,33. Claro, 9 sobre 14 es 0,64. 5 sobre 14 es 0,36, ¿está bien? A ver, vamos a hacerlo acá. No, me pareció que como quedaba muy alto o sea, si bien hay más casos positivos que negativos, 0,94 está por acá arriba. Ah, está bien, no, perdón, está bien. Porque si fuera 9, 0, me daría acá en 1, en 0 digo la entropía. Si fuera 5 y 5, me da acá en 1. Esta me está dando por acá. Como que está bastante mezclada ese 9 y el 5. Esa es la intuición detrás de eso, es eso. Cuanto más mezclado estés, más cerca de 1 me da. Cuanto más sean puros positivos o puros negativos, me da cerca de 0. Yo quisiera apuntar a que todas las hojas me den entropía 0. Profe, pero algo que no entendí es ¿de qué nos sirve este dato? ¿Cómo? ¿De qué nos sirve este dato? No entendí. No sé. Yo dije eso. ¿Cómo? No, que no sé si se escuchó. Que pregunté de qué sirve este dato. El 0,94 que nos indica. Perdón, no te entendía. No, sé, Ahora capaz se lo escuchó vamos a mal. ver. La idea es tratar de entender cómo elijo que empiezo por este atributo. ¿Cómo sé que tengo que empezar por este atributo? ¿Cómo sé que este es el que mejor me sirve para dividir positivos y negativos? ¿Por qué no empiezo por otro? ¿Por qué no empiezo por temperatura, que no está acá, por ejemplo? ¿Por qué no uso temperatura? Porque no me debe dividir bien los casos positivos y negativos. Los casos de que juega y no juega. Entonces, ¿cómo sé que elijo esto? Ahí empecé a ver la de entropía, ahora vamos a ver cómo se usa. Para entender cómo construir el árbol, por eso avancé con este concepto de entropía. Y de ganancia de información, y ahora sí vas a entender cómo se usa. El de ganancia de información es la entropía del padre, digamos, del nodo padre, menos la entropía de la división, donde la entropía de la división es la entropía de cada una de las hojas, de cada uno de los hijos de ese padre, ponderada por la cantidad de casos. Ahora, igual, como siempre, vamos a hacer un ejemplo y se van a entender perfecto. Para de 1 a m, que serían todos los hijos que pueda tener ese padre. O sea, todas los elementos de esa clasificación, de esa clase. Yo lo que quiero hacer es maximizar la ganancia de información. Si yo en mis hijos me quedo con la entropía más chiquita posible, o sea, voy a elegir el atributo de tal manera que si yo lo elijo,
los hijos de ese nodo por el cual yo voy a dividir el árbol por primera vez, me quede con la mayor ganancia de información, o sea, con la menor entropía posible en esos hijos. Que me queden menor entropía posible quiere decir que me queden las hojas lo más puras posible. La idea es esa. La idea intuitiva es que me queden todas las hojas lo más puras posible. Un ejemplo. Consideremos un conjunto de datos de clase A y B, un atributo X que puede tomar los valores X1 y X2, y tenemos la siguiente distribución. Son 10 casos, 4 de la clase A y 6 de la clase B. Entonces, de vuelta, P de A es 4 sobre 10, P de B es 6 sobre 10, la probabilidad de cada uno de ellos. La entropía es 0,4 por el logaritmo base 2 de 0,4, menos, ¿no? Más 0,6 por el logaritmo base 2 de 0,6. Esto me da 0,97 la entropía. Este es el mismo cálculo que hicimos antes. Es la entropía de todo el conjunto de las 10 instancias. 4 y 6 me da 0,97. Casi cercana a 1, porque fíjense que son 4 de una clase y 6 de otra. Están casi... si hubieran sido 5 y 5, me hubiera dado 1. Supongamos que el atributo X se divide el conjunto en dos subconjuntos. 5 instancias. O sea, hay un atributo que me divide en 5 y 5, las 10. Yo tengo las 10, me dividen en 5 y 5. Las 5, valería un grafiquito, ahí se los hago. Las 5 son de 3 de clase A y 2 de clase B, 1 de clase A y 4 de clase B la otra. A ver si puedo dibujarles acá cómo quedaría. No sé por qué no lo hice. Ahí está. Esto sería... Acá tengo... inicialmente tengo 6 clase A, 4 clase B. ¿Está bien? Son 10. Y me dice que lo va a dividir, el atributo por el cual va a dividir va a ser en 2. Acá me va a dejar 3 de clase A, 3 de clase A y 2 de clase B. Y acá me va a dejar 1 de clase A y 4 de clase B. Lo que va a ver es cuál es la ganancia de información que tengo al hacer este split en el árbol. Ya calculé 0,97 es la entropía de este nodo padre. Vamos a ponerle acá 0,97. Y ahora hago la entropía de este nodo y la entropía de este. La entropía de este nodo es también 0,97. Según veo acá, habría que hacer las cuentas a ver si está correcto, pero pongamos que están correctas las cuentas. Es 0,97 también. Y la entropía de este otro nodo, fíjense que es 1/5 y 4/5 las probabilidades, y es 0,2 por logaritmo de 0,2 más 0,8 por logaritmo de 0,8. Entonces me da 0,72. ¿Estamos bien? Sí, perfecto. Ahora me llevo esto para acá, para el último paso. Hago la suma de los dos, pero ponderados. En este caso es 5 sobre 10 las dos ponderaciones. 5 sobre 10, que es el conjunto de este conjunto, por 0,97 más 5 sobre 10 por el 0,72. Justo acá es 5 en los dos lados, ¿no? Pero pesaría más si no la entropía del conjunto que haya quedado más grande. Y eso me da 0,845. Entonces la ganancia de información es 0,97 que tenía en el nodo padre, menos 0,845, que es el que tiene ahora, me da 0,125.
Si yo hiciera, y esto lo hice con un atributo X1, si yo lo hiciera con otro, me quedo con el que tenga mayor ganancia de información. Hago el split por ese primero. Y después, a su vez, voy haciendo los splits en forma recursiva para los nodos hijos, partiendo como si este fuera el conjunto original. Y eligiendo de vuelta otro atributo sobre el cual hacer split puede ser el mismo atributo. Acá yo tengo otro ejemplo. ¿Se entendió esto? Yo algo que no entendí que fue lo de... Sí. No entendí por qué lo divide en subgrupos y por qué los dividió así. A ver, yo tengo 10 casos. Es así, a ver, capaz que falta otro dibujito que pasa acá. Una tabla. Que tengo. Tengo X1 es la variable por la cual es el único atributo que tengo que estoy dividiendo esta clase. Tengo pongamos que esta es la clase A. Tendría que haber hecho más grande en realidad. Tendría que haber hecho de 10. Pero voy a hacer 10 directamente. Insertar tabla. Esto sería, ¿cómo pongo 10 acá? Bueno, no sé. Así, pongamos que tengo así. Tengo el X1, que es en el cual yo dividí. Y tengo, no importa cuál es no importa cuál es la condición, acá faltaría la condición. Ahora igual vamos a ver otro ejemplo más. Pero yo acá tengo 5 que son A. Para 5 distintos X1 tengo 5 que son A y 5 que son B. Este es mi conjunto original. ¿Está bien? Pongamos que acá tengo X1 es 1 para estos. A ver, vamos a hacerlo así. Cuando yo lo divido me quedan 3A de un lado, poner que es 1, y 2B del otro. Y cuando lo divido me queda... Ahí está mal, hay una cosa mal. En realidad no podría ser así, pero dividido 2 de acá y... Está bien, la suma de los A tiene que dar 6. Claro. O sea, en el otro grupo tendrían que quedar 3A y 4B. Acá debería ser también 2 y 3. Está bien, por eso no me da. Ahora entiendo. Ok, tenés razón, es verdad. Sí, no había hecho este ejercicio y... Y no sería al revés, en verdad, porque 6A son y son 4B. Y ahí tenés 4A y 6B. Por damos la cuenta de vuelta. Por ejemplo, le damos la cuenta de vuelta si no quedan dudas. Está bien, igual ya entendí cómo lo divido. Ahora entendí. No me dan los números por eso. Yo tengo 3 y 2, 5, 4 y 1, 5, pero lo que está mal acá es esto. Esto sería, corrijamos esto. Porque si yo tengo 6A, tendría que dividir los 6A. Tienen que ser 4A y 6B para no cambiar tanto. Distinto, acá, por ejemplo, pongo 4, claro. A y 1, y acá pongo 2 y 3. 4 y 1, acá son 5. No, 2 acá, que son 6. Y acá pongo, me queda al revés justo. Ahí me queda más. 4 y 2, 6. Y de B me quedan 4, perdón. Acá 2 y 2. Una cosa así, ¿no? Me podría quedar. 6 y 4, 6A y 4B. Los 4 de las A me van acá, 2 de las B me van acá. Y acá me van 2 de las otras 2 A que me quedan y las 2 B que me quedan. ¿Está bien? Sí, ahora entendí. Ahora sí, ¿no? Porque si no, no daba. No entendía porque me daban números. No, tenías razón. Acá tenés, por ejemplo, estas 4A, el X1 puede dividir, si X1 es igual a 1, yo puedo obtener acá X1 igual a 1, puedo tener acá, si es sí, me quedan 4A y 2B, ahí está. Y si es no, me quedan 2B seguro y
Acá, ¿no? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien, y acá me queda una A. ¿Dónde está? Algo que tengo mal. 2A y 2B. 2A y 2B, ahí está bien. Falta un A. Tenés 5 A ahí, por eso. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ah, porque Y vos era pusiste que el tenía conjunto 6 original. A. Claro, el conjunto original. Es 6 y 4, por eso. No me iba a dar nunca. 1, 2, 3 y 4 son los A. Ahí está, 2A. Ahí está, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Y bueno, habría que hacer las cuentas de vuelta, pero sería... lo voy a dejar acá si les queda. Bueno, si quieren hagan las cuentas de ejercicio, pero habría que ir acá arriba, porque ahora esto se lo dejo acá arriba también, porque si no se va a confundir. En la probabilidad ahora de A, del subconjunto 1, la probabilidad de A es 4, esta está bien, la probabilidad de esta también. 0,97 del padre está bien, pues no lo cambié eso. La probabilidad de A del conjunto 1 ahora es 4 sobre 6 y la probabilidad de B es 2 sobre 6 y hay que hacer esta cuenta de vuelta y para el subconjunto 2 2 sobre 4 y 2 sobre 4 y hay que hacer esta cuenta de vuelta y bueno, rehacer esto y ver cómo quedó la ganancia de información. Si yo tuviera otro atributo, pongamos que tuviera un atributo distinto, vamos a hacer un atributo fácil, que me lo haga perfecto esto. Insertar columnas. Vamos a que tengo un atributo 2 que sea así. Vale 1 si A es exacto, vale así. O sea que cuando yo lo divido, me va a quedar un nodo completamente con A y otro nodo completamente con B. Obviamente la entropía de esto es 0 de los hijos y la ganancia de información va a ser 0,97 menos 0, me va a quedar la máxima ganancia de información, ponga el atributo que ponga, porque este es el atributo perfecto que me divide bien el grupo A del grupo B. O sea, necesariamente voy a usar ese atributo, me van a quedar todas hojas puras acá y no voy a hacer más split, no voy a tener necesidad de hacer una recursión nueva para seguir habiendo el árbol, porque ya me quedan dos grupos totalmente puros. Si alguno me quedara no puro, podría seguir haciendo un subsplit utilizando el mismo algoritmo recursivamente. ¿Se entendió? Díganme si se entendió Sí, quedó claro. Quedó claro, ¿no? Bueno, acá hay otro ejemplo. Utilizando, si quieren, revísenlo y posiblemente tengan algún error. Habría que ver si... Entiendo que acá no. Usé el mismo play tenis y para determinar hago la ganancia de información para distintos atributos y me fijo cuál tiene mayor ganancia de información y resulta que Outlook es el que mayor ganancia de información tiene. Si quieren, repasen la cuenta. Y es esto. Acá está el grafiquito de que para humedad me da 1,151, para viento me da 0,48, para Outlook me da, lo tenía por acá. Para Outlook me daba, creo que era el que mayor me daba, no sé qué lo tenía por acá. 0,25. O sea que 0,25 era el mayor ganancia de información entre los tres. Entonces por eso uso este nodo. Este me quedó puro, con lo cual
no hago más nada, pero este no me quedó puro, puedo hacer un split o puedo detenerme ahí y usar, como dije yo, la mayoría, que valga el de la mayoría. Eso, ahora vamos a ver algo respecto a eso, cuándo detenernos en ese split, porque si yo sigo haciendo split, puedo llegar a aprender de memoria todo mi conjunto de entrenamiento. Si yo llego hasta que me quede un elemento por cada hoja, estoy sobreajustando totalmente con mi conjunto de entrenamiento. Tengo que encontrar un balance entre cuál es la profundidad de mi árbol y cómo generaliza. Eso lo vamos a ver ahora. ¿Qué sería la complejidad de un árbol acá? Sería cuanto más profundidad tiene, más complejo es. Cuanto más complejo es, más chances sobre ajustar puede tener. Incluso hay algunos modelos que se llama, algunos métodos que llaman de regularización que le asignan un factor, un componente más que castiga al modelo si en cuanto a la complejidad de su estructura. Lo castiga más cuanto más hojas tenga o cuanto más alto es su tamaño. Hay otro que es Gini, que es parecido, no sé, después léanlo si quieren, no sé si tiene, es muy parecido. La idea es la misma, en este caso es encontrar Gini es como una medida de si entropía era una medida de desorden, Gini es una medida de impureza. Son conceptos muy parecidos, con algún otro cálculo, y acá hay que encontrar de vuelta, en este caso, que tenga el menor Gini cuando yo abro ese nodo en dos subnodos. Que esa composición de Gini en los dos nodos en los que yo, bueno, en n nodos que yo abra, sea el menor posible. Pero es muy parecido. Creo que viendo que la entropía ya alcanza. Hay una digresión acá. ¿Qué pasa cuando tengo variables numéricas? Eso también, si quieren, es como un concepto un poco más avanzado. Después, si hay tiempo, lo podemos volver a repasar, pero iría más a otro concepto porque falta todavía un montón de temas. Díganme si vamos bien hasta acá. O sea, lo importante es el de entropía, si se entendió, buenísimo. El de Gini, si quieren, lo pueden leer, es muy parecido. Y el de Gini para variables numéricas también, si hay tiempo, después lo volvemos a ese punto. Frontera de decisión, ¿se acuerdan que habíamos visto cuándo determinar si cae dentro de una clase o de otra, en caso que sean dos clases? En el caso del árbol, la frontera de decisión toma este aspecto. Pues piénsenlo como que van haciendo como, por ejemplo, acá tengo edad y salario. Entonces va haciendo como cortes perpendiculares a cada uno de los ejes cada vez. Porque divide primero edad en izquierda-derecha y después salario arriba y abajo. Y así va haciendo cortes. Supongamos que la variable edad y salario la usa varias veces en el árbol, que se puede. Va haciendo como estos cortecitos y van creando estas secciones así. Cuanto más sobreajusta mi modelo, más va tomando esta forma de ir capturando las cuestiones particulares de mi modelo de entrenamiento y va a ser más difícil que generalice. Y eso se ve en este gráfico, donde yo, por un lado, tengo la complejidad del modelo. Complejidad del modelo ahora en caso de árboles es en cuanto a cuán alto es el modelo y la predicción del error. Al principio, cuando tengo complejidad baja, los dos modelos, tanto el entrenamiento como el conjunto de validación o test, los dos tienen un error alto, porque por ahí tengo un solo nodo que me divide los dos conjuntos. Es re simple el modelo, pero no tiene buena predicción para la mayoría de los casos ni de test ni de entrenamiento. A medida que voy bajando en profundidad, ya se empiezan a separar un poquito en conjunto de entrenamiento y de test empieza a tomar
el control, digamos, más los datos de entrenamiento, pero todavía generaliza bien, porque el conjunto de test todavía va bajando en su error. Hay un punto óptimo que yo debería detenerme ahí para no seguir haciendo crecer el árbol, en donde mi conjunto de test empieza a diverger de mi conjunto de entrenamiento en cuanto a su error. El conjunto de entrenamiento obviamente sigue bajando porque yo estoy entrenando sobre eso y cada vez se sobreajusta más a mis datos, pero el conjunto de test empieza a diverger. Como que el error de mi conjunto de test empieza a crecer. Yo debería detenerme en el momento exacto en que esa cosa pasa, donde ese evento pasa, donde mi conjunto de entrenamiento empieza a diverger de mi conjunto de test. Ahí es el momento óptimo donde debo decir, bueno, esta es mi complejidad óptima de mi árbol. Y eso se logra mediante varias técnicas. Una es esta que le decía de regularización, de castigar a los modelos más complejos, y otra es podar el árbol. Uno podría podarlo de dos maneras. Podría podarlo preventivamente, o sea, no dejar que crezca, o una podría dejar que crezca hasta el final y después podar las hojas que no aportan explicabilidad a mi modelo en el conjunto de test. Lo voy podando y me voy quedando con el punto óptimo. Esas serían las dos estrategias como para hacer poda que se las menciona acá, pre-pruning y post-pruning. Y tengo una notebook para eso, para mostrarle cómo queda la frontera de decisión en ambos casos, para que se entienda un poco más. Frontera, a ver si es este. Con el árbol, no sé qué ejemplo es este al final. Creo que no sé si es un ejemplo sintético o cuál es. O si es el ejemplo... Bueno, más allá del ejemplo que sea, ve que este árbol es bastante profundo. No veo qué dice ahí. A ver si puedo ver el conjunto de datos. Es del iris. Del que veíamos antes de iris. Ve que el conjunto es bastante profundo el árbol. Y ven cómo me va las tres clases, ahora son tres clases. ¿Ven cómo que va sobreajustando sobre mi conjunto de entrenamiento? Como que va tomando la forma de mi conjunto de entrenamiento, haciendo las divisiones que necesito para encapsular ahí a cada uno de mis elementos y no pifiarle ninguno. Esto está sobreajustando totalmente. Esta es la curva que vimos antes. Y después de la poda, fíjense cómo quedan las fronteras de decisión, mucho más simples, donde le erra algunos del conjunto de entrenamiento, pero es mucho más capaz de generalizar y poder capturar cómo dividir los conjuntos, las distintas clases en mi conjunto de test. Profe, en el caso anterior es cuando ya hace overfitting y empieza a Claro. estudiarlo de memoria, ¿no? Digamos. Acá lo aprendió mi conjunto de entrenamiento de memoria. Fíjate que aprendió de memoria mi conjunto de entrenamiento. No le pifia a ninguno, o alguno por ahí, pero los encapsuló todos. Fíjate, este no tiene sentido que haya capturado este acá que está perdido. Incluso capaz que sea una mala medición o un outlier o algo. Lo encapsuló acá y evidentemente cuando vaya a mi conjunto de test le va a pifiar. O sea, conviene que tenga un poco de error. Claro, este es mucho más simple. Tiene algunos falsos positivos, algunos falsos negativos. Al ser tres clases, acá, bueno, el falso negativo y el falso positivo hay que verlo de una clase con respecto a las otras dos. Esta era mucho más fácil, ¿se acuerdan que con el Bayes esto estaba todo mezclado? Acá este era mucho más fácil de discriminar, lo recorta perfectamente bien. En el otro también lo recortaba bien, creo. Sí, acá ya lo recortó bien de entrada. Empezó a meter overfitting acá, entre estas dos clases. Y acá, porque estas dos clases ya están mezcladas de por sí, entonces no está bueno hacer eso. Y acá hay dos maneras, cuando uno ve esto dice, me falta alguna variable explicativa donde esté
Yo estoy acá usando dos, el ancho y el alto del CEPAL length y CEPAL width. Falta algo, alguna variable introducir que me pueda discriminar mejor estos dos conjuntos, pero seguro está sobreajustando y haciendo la poda, que ven que cae el árbol me quedó mucho más chiquito. Acá estoy usando Gini, la otra medida. En cuanto no me aporta más el Gini, no me decrece más. Y en el conjunto de test empieza a diverger, como vimos antes. No se ve acá, no se ve, pero bueno, acá se veía perfecto. En cuanto me empieza a pasar esto, en cuanto a mi error, lo podo acá y ven que se hace mucho más simple el modelo y mucho más, y puede generalizar mucho mejor. Todo eso está acá. Valores faltantes. Puede pasar que tenga valores faltantes y hay distintas estrategias para cubrirlo. Una es el valor faltante, por ahí me está faltando para alguno de mis datos, para alguno de mis mediciones me está faltando la altura o en el caso del play tenis, alguna condición particular. Bueno, hay distintas estrategias. Uno es completar con el valor más frecuente, en caso de ser numérica, completar con el valor promedio. Y otro es usar otra característica que correlacione bien con esa faltante para completar en función de esa otra característica. Esto ya es un concepto más avanzado de regresión, árboles de regresión, o sea, cómo hacer que el árbol, hasta ahora que tenía solo variables de clasificación, solo variables categóricas como salida. También puedo tener variables numéricas. Esto capaz que lo podemos ver después. Y al último modelo del día de hoy. Que creo que también tengo alguna notebook acá. No me acuerdo si esta me decía algo muy interesante. Este está bueno también. Bueno, modelo basado en instancias, como el de vecino más cercano, es el que le decía yo que me puedo considerar, dado una clase nueva, a cuál se parece más o a cuáles se parece más y tomar una votación respecto a las que se parezca más. Acá también mi conjunto de entrenamiento es todo mi dataset, o sea, no hago nada yo, solamente voy a hacer algo cuando le doy una instancia nueva y me comparo con mi conjunto de dataset, o sea, es inmediato, el entrenamiento es inmediato porque es el conjunto. Y lo que le decía es esto, ¿no? Yo puedo tomar las 3 más cercanas y votar en función de las 3 más cercanas y asignarle a esa nueva instancia la mayoría. Y puedo tener también, bueno, eso dice eso, ¿no? El nuevo ejemplo para clasificar, puedo tener un KNN, puedo ser igual a 1, con lo cual acá me lo clasificaría como celeste, puedo tener K igual a 3, que me lo clasificaría como rojo, y etcétera. Incluso puedo tener una función, tipo una campana, creo que la dibujé por algún lado. Bueno, primero puedo tener distintas medidas, ¿no? Yo acá estoy usando la medida, en la distancia estoy usando la medida euclídea clásica, pero puedo tener distintas medidas, o sea, puedo jugar bastante con esto, puedo tener distintas medidas, y puedo tener, acá, puedo tener una especie de campana donde, dada mi nueva instancia, yo considero las n más cercanas
pero le asigno un peso distinto de acuerdo a cuánto me voy alejando. Puedo asignarle un peso más alto a las que están más cerca y puedo ir asignándole pesos menores a las que se van alejando progresivamente. Entonces, me pesa más la que está más cercana a mí, pero si hay muchas que están a una distancia media, ahí empieza a compensar el peso que le estoy dando a la más cercana con respecto a las otras. Por ejemplo, en este caso, que había este punto, había un positivo y 3 negativos, por ahí el positivo le asigno un valor de 10, y inicialmente si tuviera k igual a 1, acá tengo 2 positivos, pero este está más lejos. Acá le asigno un valor de 10 y pongamos que debería asignarle valor positivo, pero por ahí estos negativos, si se consideran, si todos pesan 1, le asignaría negativo, ¿no? Porque tengo 3 negativos y 2 positivos. Si le doy un peso muy alto, por ejemplo de 100 a los cercanos y de 10 a los lejanos, me gana el positivo. Ahora, si le doy un valor de, no sé, de 10 a este positivo, de 8 a estos negativos, y pongamos que este está un poco más, está a la misma distancia que este, y de, no sé, de 20 a estos más lejanos, por ahí en la suma me termina ganando los negativos. Porque si bien hay un positivo que vale mucho, hay 2 negativos que están a una distancia y media y que también les asigné un peso interesante de acuerdo a esta campana. Y esto es, bueno, es el más simple de los métodos, basado en instancia, supervisado. Asume que todas las instancias tienen un espacio unidimensional. Difiere el proceso de clasificar hasta que una instancia deba ser clasificada. Puede aprender funciones complejas. No pierde información, o sea, ahí tengo todo. Toda la información que siempre persiste toda la información. De los otros métodos, fíjense que yo estoy extrayendo, construyendo un modelo donde tuve una pérdida de información. Como que comprimí toda mi información en un modelo, de alguna manera, lo mejor que pude para que pueda generalizar, pero perdí información. Bueno, esto puede engañarlo con atributos irrelevantes. Habría que ver. Pero es muy sencillo así, visto. Y lo que pasa con las fronteras de decisión, acá lo hice para k igual a 2, para k igual a 5, discriminando este conjunto. La frontera de decisión me da una cosa así. Se puede adaptar mejor a distintos contornos este método. Y si hago algo así, acá este está interesante. Este es k igual a 1. Fíjense que ahí también está, al ser k igual a 1, como que está un poco sobreajustando. Este es k igual a 5, que se comporta un poco mejor, y k igual a 10. Lo que perdí acá, cuáles son las clases negativas y cuáles son las originales positivas y negativas, ¿no? Tendría que ver esto acá para eso. No está superpuesto los colores acá. Habría que superponer los colores para ver cuáles pierde y cuáles no. Pero fíjense que acá, al hacer k igual a 15, ya perdí este circulito acá que estaba acá. Estas islitas de acá que me parecen muy, muy buenas. Por cómo era el conjunto de datos originales. Entiendo que es... Acá también está al revés los colores. Entiendo que esta islita de acá debe ser alguna de estas islitas de por acá. Acá puede generalizar mucho mejor. Depende mucho, lo que estoy diciendo depende mucho de los datos de entrada, ¿no? Eso sería lo que es KNN. Estoy viendo a ver si podemos sumar algún... A veces ya vimos demasiadas cosas como para sumar más. ¿Dudas? No, me quedó bastante claro. Estaría bueno ver algo por ahí más práctico.
Si quieren, la próxima traigo más ejemplos. La próxima... Pasa que lo que viene la próxima es más denso todavía. Por ahí no tanto en matemática. ¿La próxima es virtual o presencial? Pues seguramente virtual. Después les digo, no sé, después coordino con Luis. Estos ya son más pesaditos, como para explicar. Estos de debugging y boosting son de ensamble, voy a usar árboles para hacer bugging, como es un random forest que arma varios árboles y botan esos árboles, sería una forma, uno de boosting que es más secuencial, un perceptrón que es la red más simple, neuronal más simple, redes neuronales, y si llegamos a hablar de K-means, estaría bueno como un ejemplo de no supervisado, para ver al menos algunos no supervisados y cómo tratarlo. Genial. No, es demasiado, ahí les paso la presentación. Si tienen dudas o quieren repasar algo, o si no, lean todo y la próxima clase me preguntan al comienzo de la clase. Dale, mejor. Sí, pues ya Perfecto. demasiados temas, ¿no? La cabeza ya explota la cabeza. De árboles seguramente muchos habían escuchado ya, no sé quiénes trabajaron en algo de esto o quiénes hicieron algo de alguno de los temas que vimos. O no, o todos. Árboles se ve en varias de las materias. No ¿Cómo? sé si, o sea, árboles se ve en varias de las materias, no aplicado a Machine Learning, pero se ve a Ok. todo el tema de árboles y árboles binarios y demás. Pero no, esto de pruning no. ¿O sí? No, eso no. No. Bueno, chicos, espero que la próxima vengan con dudas. Yo me quedo acá un rato si quieren hacerme preguntas, estoy. Y espero que les haya gustado la clase. Dale, buenísimo. Gracias, Guillermo. Estuvo bueno. Nos vemos, profe. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Guille, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una preguntita por el parcial? Sí. Sí, si no te molesta, tranqui, si no. No, sí, total. Sí, ¿querés que lo hagamos ahora? Sí, dale. Dale. No, más que nada era como para ver. Pará ¿Qué que era no me acuerdo. Yo era Sebastián. No, sí,